¿Recuerdas esa sensación de rezar al vacío? Como si tus palabras chocaran contra el techo y rebotaran, la desesperación ante un problema que parece demasiado grande, ante una amenaza que avanza sin piedad, y cuando buscas a Dios, cuando clamas por dirección, por una sola palabra de consuelo o estrategia, solo encuentras silencio, un silencio que puede ser más ensordecedor que cualquier grito de guerra del enemigo. ¿Qué haces cuando la única voz que puede salvarte se niega a responder? Hoy, nos adentraremos en la noche más oscura de la vida, de un rey, un hombre que conoció la unción, que escuchó la voz de Dios, pero que, ante el silencio, tomó una decisión que no solo selló su destino, sino que sirve como una advertencia aterradora para cada uno de nosotros. Buscó respuestas donde no debía, y lo que encontró fue mucho peor que el silencio que tanto temía. Para comprender la profundidad de su caída, debemos recordar su apogeo. Saúl no era un rey cualquiera, fue el primer rey de Israel, elegido y ungido por Dios a través del profeta Samuel. Era alto, imponente, un líder nato, sintió el Espíritu de Dios sobre él, profetizó y guió a Israel hacia victorias milagrosas. Conoció, personalmente, lo que era tener comunión directa con el Creador. Sabía lo que era recibir instrucción divina y, mediante ella, destruir a los enemigos de su pueblo. Pero ahora la escena era diferente. Ante él, en el valle, se reunía el ejército filisteo. La Biblia describe la escena con una imagen aterradora. Eran tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Imagínenselo, mirando al horizonte y sin ver el final de la línea enemiga, una ola de acero y muerte lista para tragarse todo lo que amaba. El corazón de Saúl tembló de miedo, y con ese miedo, hizo lo que cualquier líder haría, buscó la guía divina, consultó al Señor. Pero el texto de 1 Samuel, capítulo 28, es brutalmente claro: consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Todas las puertas de la comunicación celestial estaban cerradas. El Urim, las piedras sagradas del pectoral del sumo sacerdote que revelaban el sí y el no de Dios, permanecían en silencio. Los sueños, que tan a menudo traían mensajes divinos a los hombres, estaban vacíos. Los profetas, portavoces de Dios en la tierra, no tenían palabras para él. El cielo estaba en silencio, y este silencio no era casualidad, era una consecuencia. Recuerden la historia de Saúl, su obstinada desobediencia, la orden de Dios de destruir por completo a los amalecitas, una orden que Saúl cumplió parcialmente. Perdonó al rey Agag y a lo mejor del rebaño con el pretexto de un sacrificio, un acto de rebelión disfrazado de religión. Ese día, Samuel pronunció su sentencia: porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado. Como rey, la conexión que había tenido se rompió, no por capricho de Dios, sino por la lenta y progresiva erosión de su propia desobediencia. Y ahora, en su hora de mayor necesidad, estaba cosechando los amargos frutos de esa siembra. Aquí es donde la historia da un giro sombrío. Un hombre sin la guía de Dios es un hombre peligrosamente desesperado, y su desesperación lo lleva a susurrar a sus sirvientes una orden que desafía todo lo que siempre ha defendido. Dice: encuéntrame una mujer que sea médium para que pueda consultarla. Piensa en la gravedad de esto. Este es el mismo Saúl que, al principio de su reinado, en su celo por la ley de Dios, había desterrado a todos los médiums y nigromantes de Israel. Conocía bien la ley del capítulo 18 de Deuteronomio, que declara tal práctica una abominación, algo que contamina la tierra y provoca la ira de Dios. Él, el rey, el ejecutor de la ley, ahora buscaba en la oscuridad lo mismo que él mismo había condenado a plena luz del día. El alma humana desesperada es territorio peligroso, capaz de justificar cualquier contradicción para encontrar un alivio momentáneo. Y así comienza su descenso, literal y espiritual. Saúl se disfraza, se quita sus vestiduras reales, símbolo de su unción perdida, y se viste con ropas comunes. Ya no es el rey de Israel, solo un hombre atormentado, que opera en las sombras. Acompañado por dos hombres de confianza, viaja en la noche. La oscuridad era esencial, no solo para evitar a
los espías filisteos, sino para ocultar su vergüenza a su propio pueblo, y quizás a sí mismo. Cada paso en ese camino polvoriento era un paso que lo alejaba de Dios y un paso hacia lo prohibido. Su destino era una pequeña y probablemente olvidada aldea llamada Endor. No se encontraba en una gran capital ni en un centro de poder. La rebelión final de Saúl tendría lugar en un lugar insignificante, lejos de la mirada pública, como sucede con la mayoría de nuestras peores decisiones. Al encontrar la casa del médium, la tensión es palpable. Él le pide que consulte a un espíritu, pero la mujer se muestra cautelosa, vive con miedo a la ley del mismo hombre que tiene ante ella. Responde: seguro que sabes lo que ha hecho Saúl. Ha eliminado del país a los médiums y a los que consultan. Espíritus, ¿por qué me tiendes una trampa para que me maten? Presiente el peligro, la trampa, sin percatarse de la magnitud de la ironía que se desarrolla en su pequeño hogar. Y entonces, Saúl comete uno de los actos espirituales más horrendos de su vida. Para apaciguar a su esposa, hace un juramento. Pero no cualquier juramento. Dice: tan cierto como que el Señor vive, no sufrirás ningún castigo por esto. Escuchen la profundidad de esta blasfemia. Invoca el nombre sagrado del Dios viviente, el mismo Dios que prohíbe la práctica, para dar seguridad a un acto de brujería. Usa el nombre del santo como escudo para proteger a los impíos. En ese momento, no solo está quebrantando la ley de Dios, sino que la está profanando de la manera más cínica posible, usando la santidad misma de Dios como arma para su rebelión. La mujer, convencida por ese juramento sagrado, cede. La última barrera se ha roto. Entonces formula la pregunta: ¿qué abre el portal? ¿A quién quieres que te traiga? Y Saúl, con el corazón apesadumbrado por el miedo y las falsas esperanzas, formula la petición que resonará por la eternidad, la petición que sella su terrible destino: traigan a Samuel. No pidió un ángel, no pidió un antepasado, pidió al profeta de Dios, el hombre que lo ungió rey y el hombre que anunció su rechazo. En el fondo, Saúl no buscaba una nueva estrategia, buscaba la voz familiar del pasado, quizás con la enfermiza esperanza de que la muerte hubiera suavizado la sentencia de Dios. Quería retroceder en el tiempo porque no tenía el valor de afrontar el futuro. Era su último y desesperado intento por reescribir la historia. El ritual comienza. La atmósfera en la pequeña habitación debió estar cargada de una energía pesada y antinatural. Y entonces, algo sucede, algo que ni siquiera la médium esperaba. La mujer ve la manifestación y lanza un grito agudo de puro terror. Este no era uno de los espíritus familiares con los que quizás estaba acostumbrada a tratar. El poder que se manifestó allí era de otro orden. Una presencia real, oscura e imponente. Se gira hacia Saúl con los ojos abiertos, no solo de miedo, sino de reconocimiento. La presencia espiritual ha sido tan abrumadora que el disfraz de Saúl se ha vuelto inútil. Ella grita: ¿por qué me has engañado? Eres Saúl. El mundo espiritual ha reconocido al rey caído, y a través de ese reconocimiento, la mujer también lo ve tal como es. Pero Saúl, ahora completamente absorto en su búsqueda, ignora la acusación. Su única preocupación es el mensaje. No tengas miedo. ¿Qué ves?, pregunta, con la voz quizás temblorosa. Describe la visión. Veo un ser fantasmal que surge de la tierra, un anciano envuelto en una túnica. Saúl no necesitaba verlo con sus propios ojos. Lo sabía. Era él, era Samuel, y lo que hace a continuación es impactante. Saúl se inclina y se postra rostro en tierra. Escuchen esto: no se postra ante Dios en arrepentimiento, se postra ante una aparición del inframundo, en un acto de reverencia a una entidad prohibida. El silencio es roto por la voz del espíritu, y sus primeras palabras no son de consuelo, sino una acusación fría y cortante. ¿Por qué me has molestado haciéndome subir? La pregunta ya conlleva la sentencia. Has cruzado una frontera que nunca debiste cruzar. Saúl, desesperado, desahoga toda su angustia. Estoy terriblemente angustiado. Los filisteos me combaten, y lo peor de todo es que Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por profetas ni por sueños. Por eso te llamé, para que me dijeras qué debo hacer.
La respuesta que surge de las sombras carece de misericordia. Es la confirmación del juicio de Dios, ahora pronunciado desde el más allá. ¿Por qué me consultas?, dice la voz, si el Señor se ha apartado de ti y se ha convertido en tu enemigo, no hay lugar para la negociación, no hay una nueva estrategia, solo queda la repetición de la sentencia, ahora con el peso de la eternidad, y la aterradora profecía se pronuncia, palabra por palabra, como martillazo sobre un ataúd. Primero, el Señor le ha arrebatado el reino de las manos y ya se lo ha dado a otro, a David. La decisión es definitiva y ya se ha ejecutado en el plano espiritual. Segundo, esto sucede porque no obedecieron la voz del Señor cuando les ordenó destruir a los amalecitas. La causa y el efecto están claramente relacionados. Tercero, por esta razón, el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. La derrota militar es segura, y entonces llega el golpe final, la frase que hiela el alma: mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo. En ese momento, Saúl perdió toda su fuerza. El texto dice que cayó al suelo, paralizado por el terror ante las palabras de Samuel. Estaba débil, pues no había comido nada en todo el día y toda la noche. La respuesta que buscaba desesperadamente, en la oscuridad, no le dio esperanza, ni plan de batalla, ni salida. Solo confirmó su perdición y le robó el último resquicio de coraje que le quedaba. Se adentró en la oscuridad en busca de una luz y regresó cegado por el terror. La médium y los sirvientes de Saúl, al ver la condición del rey, insisten en que coma. En un extraño acto de compasión, en medio de una escena de juicio, preparan una comida, pero ese pan no podía alimentar a un alma condenada. Esa comida no podía restaurar a un espíritu al que acababan de anunciar su fecha de muerte. Se levantó, comió y regresó a la noche, pero ahora cargaba con una oscuridad mucho mayor en su interior. Consideremos lo que realmente sucedió aquí. Saúl no recibió ninguna revelación nueva. El espíritu de Samuel, o la entidad que lo personificó, simplemente repitió, palabra por palabra, el juicio que el profeta ya había pronunciado en vida. La verdad que escuchó en la oscuridad fue la misma verdad que había rechazado en la luz. Y esa es una de las lecciones más importantes de esta historia. La búsqueda de fuentes prohibidas, de atajos espirituales, rara vez produce nuevas respuestas. Con frecuencia, solo amplifica y confirma nuestros peores temores, otorgándoles una autoridad espiritual ilegítima y aterradora. Y la profecía, como cada palabra de juicio confirmada por Dios, se cumplió al pie de la letra. Al día siguiente, la batalla contra los filisteos fue una masacre. El ejército de Israel fue destruido. Jonatán, Abinadab y Malquisúa, los 3 hijos de Saúl, murieron en el monte Gilboa. Saúl, herido por los arqueros y viendo que todo estaba perdido, le pidió a su escudero que lo matara para evitar la humillación. Ante la negativa del joven, el primer rey de Israel, el hombre que una vez fue el ungido del Señor, se dejó vencer por su propia espada. Su vida, que comenzó con una unción de esperanza, terminó en un acto de completa y absoluta desesperación. La historia de Saúl no está en la Biblia solo como un registro histórico, es un espejo oscuro, que nos obliga a preguntarnos, ¿a dónde corro cuando Dios parece callar? ¿Cuál es mi propio Endor? ¿Es el horóscopo que leo solo por diversión? ¿Son las prácticas de pensamiento positivo o la ley de la atracción que anteponen mis deseos a la soberanía de Dios? ¿Es la voz de un gurú, un entrenador o una filosofía que me ofrece respuestas fáciles sin necesidad de arrepentimiento, obediencia ni paciencia? Cada una de estas puertas es una versión moderna de esa casa en Endor, un intento de obtener el control y el conocimiento que solo le pertenece a Dios. La verdadera batalla de la fe no es contra el silencio de Dios, sino contra nuestra propia impaciencia. Una fe madura no requiere tener todas las respuestas. La fe madura es confiar en aquel que es la respuesta, incluso cuando no podemos oírlo. Es permanecer firmes, obedeciendo continuamente lo que ya sabemos que es la verdad, incluso sin nuevas revelaciones. Saúl conocía la ley, pero su angustia lo llevó a buscar una excepción, y descubrió que para la ley de Dios no hay excepciones, solo consecuencias.
Así que quiero invitarlos a orar conmigo ahora. Si esta historia ha tocado algún aspecto de su vida en el que se han sentido tentados a tomar atajos, a abrir puertas que no debían, ahora es el momento de cerrarlas para siempre. Cierren los ojos, si pueden, y oren conmigo así: Señor Dios, invoco tu santa presencia, reconozco que solo tú eres la fuente de toda sabiduría y verdad. Padre, te pido perdón por mi impaciencia, perdón por todas las veces que tu silencio me ha llevado al miedo, y el miedo me ha tentado a buscar respuestas en fuentes ajenas a ti. Renuncio ahora a toda práctica, creencia o curiosidad que no esté alineada con tu palabra. Cierro la puerta al ocultismo, a la adivinación, a la sabiduría humana que se exalta contra ti. Consagro mis oídos para escuchar tu voz. Consagro mi corazón para esperar tu tiempo. Decreto que mi confianza no está en las respuestas que recibo, sino en la fidelidad de quien eres. Sello mi mente y mi espíritu en la sangre de Jesús, y declaro que mi hogar y mi vida son solo tuyos. Amén. Gloria a Dios. Si estás de acuerdo con esta oración, declara tu amén en los comentarios. Verás, orar para sellar las puertas que la impaciencia y la desesperación intentan abrir es un paso fundamental. La historia de Saúl nos enseña el peligro de buscar fuentes externas prohibidas, pero lo cierto es que hay muchas otras brechas, mucho más sutiles, que abrimos cada día desde dentro, a través de pensamientos cautivos, palabras autodestructivas y emociones que no entregamos a Dios. Proteger nuestro mundo espiritual es una vigilancia constante. Fue precisamente porque entiendo esta necesidad de protección completa que sigo un protocolo de conexión con Dios. Es una verdadera guía bíblica para fortalecer todas las áreas de tu vida, enseñándote a identificar y cerrar brechas internas antes de que se conviertan en puertas a la opresión. Cientos de familias e individuos que ya han aplicado el método completo experimentan una paz y seguridad que no habían sentido en mucho tiempo, porque han aprendido a construir una fortaleza espiritual alrededor de sus mentes, hogares y emociones. Sí, sentiste que este mensaje sobre Saúl fue una llamada de atención divina, y quieres dar el siguiente paso lógico para fortalecer y proteger tu vida de forma completa y bíblica. Te invito, haz clic en el primer enlace en la descripción de este video. Allí encontrarás el camino para construir esa fortaleza. Y si esta palabra te ha cambiado la perspectiva hoy, no te la guardes. Envía este video a alguien que necesite que le recuerden que debe confiar en Dios, incluso en silencio. Y, por supuesto, suscríbete al canal para que sigamos creciendo juntos en fe y profundidad. Que Dios te bendiga y te guarde.